Cristina María Cervantes Sandoval, mi fecha de nacimiento es el 11 de agosto de 1961. Puedo decir que primero yo quisiera analizar en dónde estamos parados. Y para mí esto es, hablar de México como una unidad, eso es una falacia. Lo que podemos hablar son de diferentes Méxicos que tienen diferentes tipos de participaciones en la sociedad. Y eso ya me lleva a reflexionar de cuál es la participación ciudadana. Hay participación ciudadana de gente que tiene en su espíritu ganas de participar y son las personas que se ofrecen a participar en las ONGs de diferentes niveles. Entonces, hay diferentes tipos de participación en diferentes zonas del país y, por ejemplo, en el sur lo que nosotros tenemos son personas preocupadas por ciertas formas de vida o por problemas que tienen en ese momento y que entonces lo van a buscar a resolver. Las personas que viven en Chihuahua, por ejemplo, con todos los problemas que tenían con las desapariciones de las chicas, pues tuvieron que unirse. Ayotzinapa es otro tipo de participación ciudadana. Ahora, el ciudadano común y corriente, si es por ahí donde va la pregunta, pues normalmente no siento que participe a menos de que tenga una enorme necesidad. Los jóvenes quizá sean los que más ahorita están más entusiasmados en la participación ciudadana. Bueno, en un momento yo diría que los sistemas de comunicación digitales nos han ayudado mucho a extender y esparcir ideas y que esas ideas se permeen en la sociedad y eso forme grupos más consolidados. Antes tú querías tener algún tipo de participación, me acuerdo por ejemplo de las elecciones en donde Fernando Canales Clarion es nuestro candidato panista en la gubernatura, participa y pues por ejemplo ahí de boca en boca y a través de los grupos sociales, pero no de las redes, se organiza una gran marcha en donde la gente va y participa, va y vota. Ese tipo de situación era más cara a cara. Ahora con los sistemas digitales la cosa cambia. Se comunican instantáneamente. Lo que tú estás haciendo, por ejemplo, tiene que ver con eso, con esa posibilidad de grabar los momentos, de invitar instantáneamente, de expander una idea. Se hacen marchas, se siguen haciendo, se hacían antes, se hacían ahora. Existen ONGs, existían antes, existen ahora. Pero de alguna manera las causas de estas participaciones y de estas ONGs y de estas instituciones son más fáciles de comunicar. Claro, porque ahora hay algo que le podríamos llamar política real, es decir, la gente está haciendo política, los candidatos están haciendo política. Claro, es una política que está muy mediatizada o mediada, pero yo diría que mediatizada. Es una política que se basa más en el aspecto emocional, pero cuando no se había basado en el aspecto emocional. Pero ahora creo que hay más estrategia y antes no, antes era mucho más sencillo. Como teníamos un candidato casi único que ganaba todas, en todas partes, pues no había tanto, siempre eran los que venían de choque, los garbanzos que salían de repente en ciertas comunidades, que son garbanzos de a libra que salían y que se oponían al régimen institucionalizado. Es una forma de poder tener acceso a las personas, a las cosas, a las situaciones de una forma transparente, que no haya miedo a sacar todos los trapos al sol. Soy medio escéptica en ese sentido, pero digamos que, porque además, digo, hay eventos en donde nos marca que eso no es posible, hay mucha información que se oculta, pero yo diría que cada día más hay pequeños mecanismos que tienen y que están obligando a las instituciones a abrir la información.
Profesor Daniel Cabrera, doctor Daniel Cabrera, 59 años. Yo entendería lo que nos compromete a cada uno de nosotros, quienes vivimos en este país, a tener una vida activa, no necesariamente partidista, pero sí en pro del beneficio de nuestra sociedad. Para quienes estamos en los medios, estar frente a un micrófono o tener una cámara, pues también nos da la oportunidad de hacer esta participación ciudadana con la denuncia, con la invitación, con la invitación a la reflexión, a la participación. Creo que son otras formas de hacer cosas por la sociedad. Mira, de entrada las manifestaciones públicas, a mí me tocó vivir en los años 60 como niño, no me tocó como joven, por lo tanto no tuve participación, era un niño en los años 60, concretamente para el 68 yo tenía apenas 10 años, ¿no? Entonces no tuve una vida o una participación activa en eso, por razones obvias, era un niño. Pero lo que se veía en esa época era una participación muy activa. Desafortunadamente la represión del 68 modificó esto. Y después la represión del 71, cuando fue el jueves de Corpus, que fue la segunda matanza de estudiantes, pues también modificó esto. Ya después de esos años no cualquiera se aventuraba a las calles a protestar ante el miedo de una represión. Hoy en día sigue habiendo manifestaciones, se sigue presentando esta oportunidad de decir públicamente lo que tú apoyas, lo que desapruebas. Y por fortuna no ha habido ya represiones como las que mencioné hace un rato. Los boletines en la calle, todos los 60 y 70, tú puedes recordar a mucha gente repartiendo papeles donde exponían ideas y demás. Eso yo ya no lo he vuelto a ver. El uso de las bardas para pegar también propaganda, lo recuerdo mucho y tampoco ya no se ve tanto. Permitir que las cosas sean transparentes, como su nombre lo dice, pero pues para quienes estudiamos comunicación y teorías de comunicación, pues sabemos que esto es, por lo menos en nuestro país, es muy difícil, ¿no? Siempre hay lo que denominamos la agenda oculta, que pues es eso, es todo lo que los involucrados saben, pero que el público no. Si retomamos el caso de Cuauhtémoc, ¿por qué se dice que no era conveniente que ganara él las elecciones? Porque estábamos a punto de firmar un tratado de libre comercio y para ese esquema de Canadá, Estados Unidos y México, lo que no le convenía a este tratado de libre comercio era que en México estuviera gobernando un partido de izquierda. Antes el robo de urnas, la votación de muertos, ¿verdad? O sea, había muchos mecanismos, embarazar las urnas, que era retacarlas de votos inexistentes, pero que por eso decían embarazar las urnas. Había muchísimos mecanismos para asegurar la estancia, la permanencia, pero los mecanismos han cambiado. Mi primera experiencia de votación fue muy triste, y eso nunca se me va a olvidar, porque al abrir la boleta para votar la primera vez, cuando yo cumplí 18 años y pude votar, había un solo presidente, había un solo nombre como candidato, que era el de López Portillo, era el único. Entonces, un país no puede alcanzar la democracia
cuando al abrir tu papeleta hay un solo candidato